Un año después de que mi papá nos dejó, mi mamá se comprometió y me salió con que su prometido solo quería vivir con mi hermano, que yo tendría que aprender a buscarme la vida sola. Tengo 15 años y honestamente, este año ha sido una pesadilla. Mi papá simplemente se esfumó, ni siquiera tuvo el valor de despedirse en persona. Solo me mandó un mensaje diciendo, pórtate bien, y ya, después de largarse. Mi mamá ni siquiera me dijo que se estaban divorciando hasta que los papeles ya estaban firmados. Según ella, mi papá estaba abrumado, lo que eso signifique. Luego, hace 2 meses, llegó con otra sorpresa. Llevaba 3 meses saliendo con un tal Roberto y ya estaban comprometidos. Apenas procesaba que tuviera novio y ya quería hacer de cuenta que Roberto iba a ser mi padrastro. Le dije que 5 meses no era suficiente para conocer a alguien, y eso al parecer le molestó mucho al tipo este. 2 semanas después lo conocí y fue pura miel con mi hermano de 4 años, pero súper frío conmigo, y yo pensé que era porque con los niños chiquitos es más fácil. Pero después llegó la charla en serio. Mi mamá me sentó y me contó que a Roberto le habían ofrecido un trabajo buenísimo en otro estado, que se iban a mudar y se llevarían a mi hermano, pero que yo iba a quedarme a vivir con mi abuela. Le dije que quería ir con ellos, que no quería perder a otro papá, y fue cuando ella soltó la neta. Roberto nada más quería a mi hermano porque todavía era chiquito y podía encariñarse con él. Para él, yo ya estaba grande, aferrada con lo de mis papás, y que nunca lo iban a aceptar, menos después de que cuestioné qué tan rápido se comprometieron. Mamá le dio la razón, y prácticamente me dijo que debía quedarme con mi abuela y aprender a salir adelante porque, según ella, merecía ser feliz. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, porque si alguien debía estar de mi lado, era mi mamá. Le dije que me iba esa misma tarde a casa de mi abuela, y en menos de una semana ya tenía todo listo, y me fui. Ni me despedí de mi mamá, solo de mi hermanito. Mi abuela fue increíble, no me juzgó ni me presionó a hablar, solo me dejó estar y vivir mi duelo a mi tiempo. Ella es una gran mujer, que hizo su lana en bienes raíces en los 80s, cuando nadie creía en que una mujer pudiera lograr algo así. Siempre fue la fuerte de la familia, y hasta ahora entiendo por qué. Luego llegó mi cumpleaños de 16, 2 semanas después, y estábamos cenando en su casa solo los 3, ella, mi hermanito que fue de visita, y yo. De repente caen mi mamá y Roberto, sin avisar y con un pastel comprado en el súper, como queriendo fingir que todo súper normal. Roberto con una sonrisa más falsa que nada, y mi mamá no dejaba de tocarme el hombro como si todo estuviera bien entre nosotras. Feliz cumpleaños, mi amor, soltó con la voz empalagosa. Queríamos celebrar contigo. Yo solo veía el pastel con un feliz cumpleaños de betún azul, de chocolate, y ni me gusta el chocolate, y ella lo sabe perfecto. Fue ahí cuando mi abuela me pasó un sobre, y casi en secreto dijo, esto es de mi parte. Adentro venían unas llaves y la escritura de su penthouse en el centro, el mismo donde a veces se quedaba para estar cerca de la ciudad. Es un depa padrísimo, con ventanales enormes, piso de madera, 2 recámaras, y solo había ido con ella en ocasiones especiales. Es tuyo, dijo mi abuela, viéndome de reojo. Está completamente pagado, vale unos 2.3 millones de dólares. Mi mamá dejó caer el tenedor sobre el plato y el ruido sonó durísimo en el comedor, que se quedó callado de golpe. Roberto abrió los ojos como plato. La boca se le cayó literalmente del asombro. Yo me quedé ahí, con las llaves en la mano, tratando de procesar todo. El metal estaba frío y pesado, como si me intentara convencer de que esto era real. Y muy de pronto, a Roberto le entró un interés tremendo por mí. Se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa y la cara cambiada por completo. Vaya, eso es una gran responsabilidad, según él preocupado. ¿Ya pensaste en el mantenimiento? ¿Sabes lo de los impuestos? ¿El seguro? Ya ni me dejaba contestar. Hablaba rápido, como queriendo agarrar el control. Todavía eres muy joven. Administrar ese tipo de propiedades cuesta miles al año. Mi mamá saltó de su lado de inmediato. Eso tiene sentido, cariño. Nosotros te podemos ayudar con todo. Es demasiada responsabilidad sola. Extendió la mano hacia mí como si fuera a agarrarme la mano, y dijo, si quieres podemos mudarnos todos allá, como familia. De hecho está más grande que el que estábamos buscando rentar. Roberto ya tenía el teléfono en la mano, seguramente buscando cuánto valía el depa, o calculando algo. Yo sé de bienes raíces, agregó. Podríamos crear una empresa. Yo me encargo de las finanzas. Me aseguro que todo esté bien. Miré a mi abuela y ella tenía una sonrisita, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción, como si esto fuera un examen y ellos lo estuvieran reprobando bien feo. De hecho, dije yo, con la voz más segura de lo que en verdad sentía, el lunes que entra me mudo. Mi abuela ya me puso con un abogado que está armando un fideicomiso. Nadie podrá tocar el depa hasta que cumpla 25. Y aún así, todo solo va a estar a mi nombre. La falsa sonrisa de Roberto se le borró de un jalón. Si no estuviera tan enojada, hasta me habría dado risa. Se puso rojo como tomate, de esos que parece que van a explotar, y me gritó, ¿cómo que en serio? Esto no tiene sentido. Estás siendo súper irrespetuosa. Se paró empujando la silla, haciendo mucho ruido. La familia debe estar unida. Para eso está la familia. Pero tú no entiendes, ¿verdad? Solo sirves para dividir y manipular. Mi mamá intentó tomarle el brazo. Roberto, ya cálmate. Pero él también se volteó con ella y soltó toda su frustración. Por eso no quería que viniera, por esto. Y me señaló, puras malas intenciones.
Te pone en contra de tu propia madre, ¿no ves? Y de repente, mi abuela se puso de pie, despacito, y el silencio fue total. A pesar de no ser muy alta, parece que llenó la habitación con su pura presencia. Dijo bajito, pero cada palabra súper clara. ¿Quieres saber por qué le di el departamento? Dijo mi abuela. Hace 2 meses, tu mamá me llamó para pedirme prestados $50,000 para un negocio. Le dije que no, y dejó de venir a verme. Ni trajo a mi nieto. Esta es la primera vez que lo veo en 8 semanas. Mi mamá se puso blanca como papel. Parecía que se le había ido toda la sangre del rostro. Quiso hablar, pero ni una palabra le salió. De repente, mi hermanito rompió el silencio con su vocecita, que hizo que todos lo miráramos. Mami, ¿por qué le dijiste a Roberto que mi hermana es mala? Dijiste que nos iban a dar la casa grande si ella se iba. Nadie se movió. Era como si el cuarto se hubiera quedado sin oxígeno. Los ojos de mi mamá se abrieron grandísimos. Cariño, eso no es así. No lo entiendes, alcanzó a decir. Pero mi hermanito siguió, sin tener ni idea del motivo del enojo general. Se le arrugó la cara, tratando de entender qué había hecho mal. Dijiste que cuando la abuela le diera el departamento a Sissy, Robert iba a convencer a la abuela de darnos dinero porque se iba a sentir mal. La expresión de Robert cambió por completo. Miraba a mi mamá como si ya no la reconociera, como si fuera una extraña sentada ahí. De pronto, estiró la mano y agarró la escritura de la casa que estaba en la mesa. La apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y por un segundo creí que la iba a partir en dos. Me sentí al borde del infarto. Pero solo se quedó mirando el documento como buscando algún detalle, alguna manera de darle la vuelta a todo. Esto no puede ser legalmente válido, murmuró, más para él que para nosotros. Ella es menor. No pueden poner propiedades a nombre de alguien menor de edad así nada más. Tiene que haber alguna forma. Está en un fideicomiso irrevocable, contestó la abuela, como si hablara de las noticias del día. Ya firmó mi abogado y está registrado. Esa escritura solo es una copia para sus archivos. Los originales están en la caja fuerte del banco, y hay otra copia con Thompson y asociados, en el centro. Vi cómo en segundos la cara de Robert pasó de enojo a sorpresa, a que estaba haciendo cuentas, y de regreso al enojo. Apretó más el papel y hasta sonó. Todo esto lo planeaste tú, soltó en voz baja y retadora, mirando a la abuela, no a mí. ¿Armaste esto para dejarnos mal parados? No, contestó la abuela, tranquila pero firme. Lo hice para proteger a mi nieta de quien se quiera aprovechar. Y parece que tenía razón. Robert soltó el papel sobre la mesa con un golpe seco. Mi hermanito se asustó y yo, sin pensarlo, lo abracé para calmarlo. Esto es una locura, decía Robert cada vez más alterado. Estás destruyendo a la familia, haciendo que todos le den la espalda al otro solo por tu dinero. Qué curioso, le respondí ahora que por fin pude hablar, porque hace 5 minutos estabas más que puesto para ayudarme a administrarlo. Me lanzó una mirada tan fea que me dio miedo. No era solo enojo, era como odio puro. Por fin, mi mamá logró hablar. Robert, mejor vámonos, dijo con voz temblorosa. Luego hablamos de esto. ¿Hablar de qué?, contestó él. ¿De cómo tu hija ahora es rica mientras nosotros estamos a punto de quedarnos en la calle porque ese trabajo nunca llegó? Nadie volvió a decir nada, ni mi hermano se movía. ¿Cómo?, balbuceó mi mamá. Robert se quedó pasmado. Se notó el momento en que supo que ya había hablado de más. Abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Iba a decirte, fue lo único que dijo. Llamaron ayer, bajaron el presupuesto. Ya no hay puesto. Mi mamá nada más lo veía. Nunca la había visto así, como si le hubieran quitado el piso. ¿Entonces no hay trabajo?, le preguntó despacio. ¿No tenemos dónde vivir y ni siquiera me lo ibas a contar? Lo estaba solucionando, respondió Robert, pero ya sin las mismas ganas. Iba a ver cómo le hacía. ¿Con el dinero de mi mamá?, soltó mi mamá, y ya tenía la voz cortante. ¿Eso era todo? ¿El compromiso? ¿La mudanza? ¿El dejarla atrás?, me señaló. ¿Todo era por dinero? No digas tonterías, respondió Robert, pero ni siquiera podía verla de frente. La abuela agarró su celular. Creo que ya es momento de que los dos se vayan, dijo sin levantar la voz. Y Robert, si vuelves a buscar a mi nieta, le voy a pedir a mi abogado una orden de restricción. ¿Está claro? Juro que pensé que Robert sí se le iba a ir encima. Todo él vibraba de furia, pero mi mamá se paró, agarró su bolsa y salió directo a la puerta sin mirar a nadie. Robert la siguió, aunque antes se giró a verme una vez más. Esto no se acaba aquí, me dijo amenazante. Sí, contestó la abuela con una seguridad que te dejaba frío. Esto sí se acabó. La puerta se cerró de un portazo. Mi hermanito se soltó a llorar. No entendía nada. Lo abracé, igual de temblorosa que él. ¿Estás bien, campeón?, preguntó la abuela muy suave. Asentí, aunque ni yo me lo creía. Gracias, logré decir. Ella solo me dio una palmada en la mano. Para eso está la familia, la de verdad. Pasaron 3 días sin saber nada de mi mamá ni de Robert. Bueno, de Robert sí supe, más o menos. Llamó al teléfono de la abuela como a las 2 de la mañana, justo después de la cena de cumpleaños. La abuela contestó, lo escuchó unos segundos y colgó. Nunca me dijo qué le dijo, solo que no valía la pena repetirlo. Casi me quería convencer de que sí habíamos quedado libres de ellos, como si se hubieran ido a buscar a quien más joderle la vida. Pero al tercer día, regresando de la escuela, encontré a la abuela sentada en la cocina con una cara que nunca le había visto. No era enojo ni tristeza, era algo más frío. Tu mamá vino, me dijo. Sentí el estómago hecho nudo. ¿Qué quería? La abuela empujó algo por la mesa, la laptop de Robert. La dejó ahí cuando salieron todos enojados. Ni en cuenta hasta que la vi limpiando. Vino por ella. Miré la laptop, luego a la abuela. Y se veía fatal, dijo bajo.
Tenía moretones en los brazos y uno en la cara, medio tapado con maquillaje. Le pregunté y me inventó que se cayó en las escaleras. Se me heló el cuerpo. ¿Fue Robert? No lo sé, confesó la abuela. Pero se veía asustada. Me pidió pasar, platicar. Le dije que no estoy orgullosa, pero después de todo lo que intentó, creo que lo entiendo. Una parte de mí quería tenerle lástima, pero la otra, la que seguía dolida y enojada, solo se sentía vacía. ¿Se llevó la laptop?, pregunté. Se la di, dijo la abuela, pero antes le saqué una copia al disco duro por si acaso. Me la quedé viendo. ¿Hiciste qué? Mira, cuando tienes mi edad, sabes que la gente desesperada hace locuras. Quería saber con quiénes estábamos tratando. Hizo una pausa y me vio seria. Así que revisé los archivos. ¿Y? La cara de la abuela cambió. Se puso dura. Robert no es quien dice ser, ni tantito. Agarró su propia laptop y sacó una carpeta. Había montones de documentos, correos y fotos. Empecé a leer todo, y con cada línea, sentía el estómago hecho un desastre. Robert ya había hecho lo mismo antes. No una, ni dos, sino por lo menos 3 veces que la abuela pudiera comprobar. Había correos con una tal Jennifer, de Ohio, de hace 2 años. Se fue a vivir con ella y su hija de 10 años después de que el esposo falleció, prometiéndoles que iba a invertir el seguro de vida para ayudarlas. A los 6 meses se voló el dinero y desapareció sin dejar rastro. Después estaba Patricia, en Colorado, una mamá soltera con gemelos. Se hizo pasar por contratista y la convenció de invertir la indemnización de un accidente en un supuesto negocio que nunca existió. Le sacó $75,000 y jamás volvieron a verlo. Y esos solo eran los casos con pruebas sólidas. Había señales de otras cosas, pedacitos de conversaciones, correos eliminados que el chico de sistemas de la abuela se las arregló para recuperar. Es un estafador, dije, sintiendo que ni siquiera podía creer lo que estaba diciendo. ¿De verdad, un estafador de los buenos? Sí, contestó la abuela. ¿Y tu mamá? ¿O no se dio cuenta? ¿O prefirió no saber? Sentí ganas de vomitar. Tenemos que decirle. Ya lo intenté, dijo la abuela. No quiso escucharme. Me dijo que solo quería arruinarle la felicidad. Cerró la laptop, pero de todos modos hice copias. Si algo pasa, si se le ocurre hacerle algo a alguien o venirnos a buscar, tenemos con qué probar quién es. Esa noche no pegué el ojo. No dejé de pensar en mi mamá, en los moretones, en mi hermano que aún vive con ellos. Agarré el celular y me puse a revisar mensajes viejos, buscando alguna señal, lo que fuera que me ayudara a entender cómo terminamos así. Y entonces encontré ese correo que mi mamá me mandó el año pasado, justo después de que mi papá se fue. Ahí contaba lo difícil que estaba todo, el miedo a quedarse sin dinero, a criarnos sola. Se notaba tan perdida, y Robert llegó justo cuando más vulnerable estaba, o en el peor momento, según se vea. De pronto el celular vibró. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Hola? Del otro lado, alguien respiraba fuerte. Luego, ¿te crees muy lista, verdad, Robert? Me incorporé de un brinco, el corazón a 1000. ¿De dónde sacaste este número? Del celular de tu mamá. Por cierto, qué bonito detalle, dejarla botada. La está pasando bastante mal. No sonaba borracho, pero su voz tenía algo raro, como desquiciada. ¿Sabes cuál es tu problema? Piensas que el dinero te hace mejor que los demás. El problema aquí eres tú porque eres un mentiroso, le contesté, sorprendida de lo segura que salió mi voz. Ya sé lo que le hiciste a Jennifer, a Patricia y seguro a otras más. Silencio. Luego, en voz baja. No tienes ni idea. Sé lo suficiente. Y si no dejas a mi familia en paz, voy a ir a la policía con todo lo que tengo. Se rió, pero se notaba que la risa era forzada. Eres una mocosa. Nadie te va a creer. Inténtalo, respondí y colgué. Me temblaban las manos. Le marqué de inmediato a la abuela y le conté todo. Ella habló con su amiga abogada, que nos recomendó levantar una denuncia en la mañana y guardar cualquier cosa que pudiera ser evidencia de acoso. No dormí nada y me quedé con el teléfono a la mano, con la grabadora lista por si Robert volvía a llamar. Ya no lo hizo, pero juro que a eso de las 3 de la mañana sentí que un coche se paró afuera. Cuando me asomé por la ventana, la calle estaba vacía. Al día siguiente, mi mamá sí me llamó. De verdad, sin mensaje. Casi no le contesto. ¿Qué? Solté apenas contesté. Necesito hablar contigo, me dijo, con la voz ronca, como si hubiera llorado todo el día. En persona, por favor. ¿Para qué? Porque tenías razón. Sobre Robert, sobre todo. Hizo una pausa. Por favor, ya voy a casa de la abuela. Solo quiero hablar contigo. No sabía ni qué decir. Una parte de mí quería colgarle y decirle que ella resolviera todo, como a mí me dijo. Pero seguía siendo mi mamá y se le escuchaba totalmente rota. Está bien, dije al final. Pero la abuela va a estar también. Ya sé, contestó. Llego en 1 hora. Llegó en 45 minutos, en un carro que ni sabía de dónde había salido. Al bajarse, pude ver los moretones clarito, tal como los había descrito la abuela. Uno morado, con forma de dedos, le rodeaba la muñeca. Otro, en la clavícula, apenas tapado por el cuello de la blusa. Y el ojo izquierdo, hinchado y medio morado, aunque intentó cubrirlo con maquillaje. La abuela abrió la puerta, pero no le dijo nada ni la invitó a pasar. Solo se quedaron viendo un rato larguísimo sin hablar. Perdón, dijo mi mamá por fin. Sé que ahorita no sirve de mucho, pero tenía que decirlo. Lo siento muchísimo. ¿Qué te pasó en la cara?, pregunté. Ella se tocó el moretón con cuidado, haciendo cara de dolor. Fue Robert. Cuando le reclamé por las otras mujeres y le dije que se fuera, perdió la cabeza. Completamente. Se rió, pero fue un sonido horrible, quebrado. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera lo negó. Solo me dijo que yo era demasiado tonta para entender lo que intentaba hacer por nosotras. ¿Dónde está ahorita?, preguntó la abuela. Ya se fue, contestó mi mamá. Se llevó todo. Mi tarjeta de débito, el dinero que tenía guardado.
hasta la tarjeta de crédito de emergencia que según yo él ni sabía que existía. Vació mi cuenta antes de que la pudiera bloquear. Hoy en la mañana me habló el casero. Nos van a sacar porque Robert no pagó la renta en 2 meses, aunque yo sí le di el dinero para eso. ¿Y mi hermano? Pregunté, con el estómago hecho un nudo. Está con una amiga ahorita. Le pedí que me diera unas horas para arreglar todo. Mi mamá por fin me miró bien, directamente. Sé que no tienes por qué ayudarme, y sé que no lo merezco, pero necesitaba que supieras que nunca quise que esto pasara. Tú lo escogiste a él, no a mí, dije. Y la voz se me quebró, aunque yo quise aguantarme. Literalmente me dijiste que cada quien resolviera su vida porque tú también merecías ser feliz. Lo sé, susurró. Y me voy a arrepentir de eso toda la vida. Pensé que estaba siendo realista, que sería mejor para todos empezar de nuevo con alguien que nos diera estabilidad. Pero me equivoqué horrible. La abuela seguía parada en el marco de la puerta. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó. Ya firmé los papeles, dijo mi mamá, sacando un sobre de su bolsa, con las manos temblorosas. Por la custodia. Tienen razón. Está mejor con ustedes que conmigo. Se lo dio a la abuela, que lo recibió despacito, como si pesara 1 tonelada. No estoy pidiendo dinero. No quiero nada. Solo que la cuides mejor de lo que yo pude. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué vas a hacer? No sé, contestó honesta. Tengo una amiga que quizá me deje quedarme en su sala un tiempo. Algo se me ocurrirá. Siempre pasa. Ya se estaba yendo, pero en la puerta se detuvo. Por lo que vale, estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que yo fui. Y más lista también. Subió al carro y se fue. Yo me quedé ahí parada, mirando cómo se iban las luces de su coche hasta la esquina. Bueno, dijo al final la abuela. Esto sí que no me lo esperaba. Sí, fue lo único que logré decir. Y entramos. La abuela preparó té, porque para ella esa es la solución a cualquier problema. Me senté en la mesa de la cocina viendo los papeles de la custodia, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. Sentí el celular vibrar, un mensaje de un número que no conocía. El corazón se me fue al suelo, pensando que sería otra vez Robert. Pero al leerlo, el miedo se me subió hasta la garganta. ¿Crees que ganaste? No has ganado nada. Sé dónde vives, sé a qué escuela vas. Si no me pagas $100,000 para el viernes, voy a empezar a contarle a todos qué clase de manipuladora eres en realidad. Tengo grabaciones donde admites que solo querías el departamento para hacerle daño a tu mamá. Tengo mensajes. Lo tengo todo. Atrévete. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. La abuela se dio cuenta de inmediato. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le pasé el celular y en cuanto leyó el mensaje, su cara cambió. Esto es extorsión, dijo muy seria. Vamos de una vez a la policía. ¿Y si sí tiene algo?, le pregunté nerviosa. ¿Y si...? Entonces está mintiendo, me interrumpió. Tú no hiciste nada malo. Lo único que quiere es asustarte porque ya no sabe qué hacer. No vamos a dejar que lo consiga. Así que llamamos a la policía. Llegaron a la casa, nos tomaron declaración y copiaron el mensaje de texto. La oficial, una mujer cansada que se presentó como Oficial Hayes, nos explicó que rastrear el número no iba a ser sencillo sin más información, pero que harían lo que pudieran. Mientras tanto, nos aconsejó guardar todo, cada mensaje, cada llamada, cada vez que lo veamos cerca, y no contestarle nada, para no darle armas contra nosotros. Cuando se fueron, intenté hacer tarea y fingir que todo estaba normal, pero no podía dejar de pensar. ¿Y si Robert sí tenía grabaciones? ¿Y si de alguna forma había puesto un micrófono o una cámara? ¿Y si de veras podía hundirme la vida? En algún momento debí quedarme dormida, porque desperté con el sonido del teléfono. Eran las 2:47 de la madrugada y era otro número desconocido. ¿Hola?, respondí medio dormida. ¿Eres la nieta de Patricia Martínez? Era una voz de mujer, muy formal. ¿Quién habla?, pregunté. Soy Elizabeth Chen. Vi la publicación de tu abuela en un grupo de Facebook para víctimas de fraudes de pareja, sobre un tal Robert. Me desperté de golpe. ¿Lo conoces? Se casó con mi hermana hace 3 años, me dijo Elizabeth. Bueno, hizo como que se casó, porque en realidad ya estaba casado con otra. Nos sacó casi $200,000 antes de que nos diéramos cuenta. ¡Qué horror!, le dije automáticamente. Lo siento mucho. ¿Tu abuela dijo que tienes pruebas? ¿Correos? ¿Documentos? Sí, contesté. Tengo un buen de cosas. ¿Podrías compartirlas? Hay otras 2 mujeres que también quieren denunciarlo, pero necesitamos juntar todas las pruebas que podamos para que ahora sí lo agarren. Por supuesto, le aseguré. Lo que necesiten. Nos quedamos platicando como 20 minutos más. Elizabeth me contó que Robert, si es que así se llama, llevaba mínimo 7 años haciendo lo mismo, mudándose de estado en estado, buscando mamás solteras con dinero. Las dejaba en la ruina y se iba antes de que alguien pudiera hacer algo. El problema, me dijo Elizabeth, es que ya le sabe. Nunca se lleva demasiado dinero de golpe. Así no alerta a las autoridades. Casi siempre se queda debajo de los $100,000. Presenta papeles falsos de negocios para que, si checan, todo parezca legal. Y cuando ya se dieron cuenta de la estafa, él ya ni sus luces. Pero esta vez no, le prometí. Esta vez no, coincidió. No si hacemos equipo. Cuando colgamos, ya no pude dormir. Mejor me puse a sacar toda la evidencia que la abuela tenía guardada. La ordené por fecha y por víctima. Era muchísimo. Contratos chuecos, documentos de inversión alterados, correos donde prometía ganancias que nunca llegaron y miles de fotos. Fotos de Robert con diferentes mujeres y niños, siempre sonriendo como si fuera el hombre perfecto. En una, sale abrazando a una chavita que a duras penas parece mayor de edad, los dos frente a una casa con letrero de vendida. En otra,
empuja a un niño en un columpio, fingiendo ser el papá ideal. Solo de ver todo eso me daban ganas de vomitar. Para cuando amaneció, ya tenía todo organizado en una carpeta digital y le mandé el enlace a Elizabeth. Me contestó casi enseguida. Esto está perfecto. Gracias. Intenté ir a la escuela ese día, pero no podía poner atención en nada. Cada rato revisaba el celular, esperando otro mensaje amenazante de Robert. Pero no. En lugar de eso, como a la hora de la comida, me marcó la oficial Hayes. Ya encontramos a Robert, me dijo. Bueno, más bien alguien más lo ubicó por nosotros. Resulta que está en casa de su verdadera esposa en Nevada. Ella lo denunció por violar su orden de restricción. ¿Su verdadera esposa?, pregunté. ¿De verdad están casados? Legalmente sí, desde hace 12 años. Nunca se divorciaron, así que todas las relaciones que tuvo después fueron técnicamente bigamia. Sonaba hasta divertida. Ella también va a meter cargos. Y con tu evidencia podemos agregársele fraude y extorsión. Sentí un alivio tan fuerte que casi se me doblan las piernas. ¿Entonces va a ir a la cárcel? Si todo esto se mantiene en el juicio, sí. Y por mucho tiempo. Le agradecí y colgué. De inmediato le hablé a la abuela para contarle. Hizo una cara de satisfacción que rara vez le veo. Bien, dijo, es lo que se merece. Pero el problema no se acabó ahí. 2 días después, mi mamá regresó a la casa de la abuela. Ahora venía con mi hermano y se veía peor que nunca. Tenía los ojos hinchados y rojos, el cabello grasoso y traía la misma ropa que la última vez que la vimos. Apenas abrió la puerta la abuela. Soltó. Me corrieron. Mi jefe vio una foto de Robert esposado que alguien publicó en un grupo local contra el crimen. Etiquetaron el restaurante y empezaron a decir que yo era cómplice, que salí beneficiada con los fraudes. Se rió amargamente. Ni siquiera sabía nada de los fraudes, pero eso no les importó. ¿Y dónde te estás quedando?, le pregunté. En el auto, contestó bajito. Me baño en el gimnasio y duermo en estacionamientos de súper, pero no puedo seguir así, no con él. Señaló a mi hermano, que la abrazaba todo asustado y sin entender nada. No quiero hacerle esto. La abuela y yo nos miramos, pensando lo mismo. Yo veía la lucha interna en su cara, igual que yo. La verdad, mi mamá me había abandonado. Prefirió a un patán antes que a su hija. Quiso manipular a la abuela por dinero, pero también era mi mamá, y mi hermano no tenía culpa de nada. Yo también merezco ser feliz, dije bajito, usando sus palabras. Me dijiste que arreglara mi vida, así que aquí va mi consejo. Haz tú lo mismo. Mi mamá se quedó helada, como si le hubiera dado una cachetada. Por un momento sentí culpa, pero se me pasó en cuanto recordé todas esas noches llorando en la casa de la abuela, el cumpleaños que intentó arruinar y como siempre me veía como si yo fuera el problema. Pero entonces, con una voz mucho más suave de lo que imaginé, abuela dijo, tengo una propuesta para ti. Mamá la miró angustiada, pero con un rayito de esperanza. Voy a pagarte la terapia, continuó abuela, individual y familiar. También te ayudo a conseguir trabajo y un lugar donde puedas vivir, pero solo si me firmas la custodia completa de tu hijo. Mamá se quebró y empezó a llorar. No puedo, es lo único que tengo. No, respondió abuela tajante. No puedes tenerlo solo cuando te conviene y desentenderte cuando se pone difícil. O te comprometes de verdad a buscar ayuda y darle estabilidad, o dejas que esté con alguien que sí pueda hacerlo. Esas son tus opciones. Vi cómo mamá peleaba consigo misma y cómo, de pronto, supo que ya no había salida. Sacó una pluma de la bolsa. Las manos le temblaban. ¿Dónde firmo? Las semanas siguientes fueron raras. Mamá se fue a una casa de transición que abuela consiguió y empezó terapia 2 veces a la semana. Mi hermano se vino a vivir con nosotras tiempo completo. La primera semana lloró todas las noches, llamando a mamá, sin entender por qué ya no podía quedarse él también con nosotras. Yo intentaba ser paciente, aunque apenas sí podía mantenerme tranquila. Abuela contrató una psicóloga para que ayudara a mi hermano a procesar todo lo que pasaba. Mientras tanto, Elizabeth me seguía contando cómo iba el caso de Robert. Resultó que su verdadera esposa, Jessica, aceptó denunciar delitos de bigamia y fraude. Con las pruebas que aportaron mamá y otras víctimas, los fiscales ya tenían un caso bastante fuerte, pero Robert no se iba a rendir tan fácil. Consiguió quién sabe cómo un abogado bien caro, seguro con dinero que le sacó a otra persona, y empezó a meterle con todo a su defensa. El abogado llegó a mandarme una carta amenazando con demandarme por difamación si no me retractaba. El abogado de abuela les respondió igual, pero con palabras más rimbombantes y legales. Y luego todo se puso peor. Robert empezó a mandarme mensajes de nuevo, siempre de un número diferente, así que no podía bloquearlo. Te vas a arrepentir de esto. Sé a qué guardería va tu hermanito. Dame $50,000 y me desaparezco para siempre. Si no, voy a asegurarme de que todos sepan quién eres en verdad. Guardé cada mensaje y todos se los mandé a la oficial Hayes, que me dijo que ya estaban armando un caso por acoso, además de todo lo demás. Pero no paraba y cada vez los mensajes tenían más detalles. Te vi en el súper ayer. Bonita chamarra. Ese día ni siquiera llevaba chamarra, pero sí fui al súper, así que de verdad me estaba vigilando. Se lo conté todo a abuela y luego contrató una empresa de seguridad. Checaron la casa, no encontraron nada. Igual pusieron cámaras por todos lados y nos dieron botones de pánico para traer siempre con nosotras. Durante 2 semanas, casi no salí más que para la escuela. Y aún así, abuela insistía en llevarme y recogerme hasta la puerta. Un jueves, después de clases, salí y vi el carro viejito de mamá en el estacionamiento. Estaba ahí parada, nerviosa. ¿Qué haces aquí? Le solté de inmediato, toda a la defensiva. Necesitaba hablar contigo, me dijo. Y sabía que si te marcaba, no me ibas a contestar. ¿Ya sabe abuela que estás aquí? No, aceptó. Pero de verdad, dame 5 minutos. Contra todos mis instintos, me subí al carro con ella. Manejó a una cafetería cerca. Pidió chocolate caliente para las 2, aunque yo no pedí nada. Ayer vino la policía a buscarme, me dijo ya que estábamos sentadas.
Querían saber si sabía en dónde podía estar escondiendo Robert el dinero. Dicen que aún tiene lana que no han podido encontrar. Y les conté todo lo que me acordaba. Nombres de bancos, cajas de seguridad, bodegas. Abrazó su taza. Pero no es por eso que quería hablar contigo. Entonces, sacó su celular y me mostró unos mensajes. Eran de Robert, para ella. Dile a tu hija que se eche para atrás o voy a hacer que se arrepienta. ¿Cuándo te llegó eso? Pregunté, ya con el corazón acelerado. Anoche. Ya lo reporté, pero la policía dice que mientras no haga algo, no pueden hacer mucho. Por primera vez me miró directo. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero me preocupas. Robert está muy desesperado, y la gente así es peligrosa. Lo sé, fue lo único que pude decir. También quería pedirte perdón. Siguió. Esta vez en serio, no solo por Robert, por todo. Por haberlo elegido a él en vez de a ti, por querer sacar beneficio del dinero de abuela, por ser una mala madre. La voz se le quebró. Merecías mucho más. Siempre lo supiste. No supe qué contestar. Una parte de mí quería perdonarla, decirle que no pasaba nada, pero no era verdad. Nada estaba bien. Estoy intentándolo, dijo al ver mi silencio. Ya sé que no arregla nada, pero ahora sí estoy intentándolo. La terapia me ayuda. Empiezo a ver que antes estaba muy mal. Qué bueno, atiné a responder. Me alegra. Nos quedamos calladas. Ese silencio raro. Al poco rato sonó mi celular. ¿Dónde estás?, tronó la voz de la abuela. Vine por ti y no te encontré. Estoy con mamá, respondí. En la cafetería de la quinta. Pausa. Llego en 10 minutos. No te muevas. Colgó. Mamá y yo solo esperamos, sin decir nada, hasta que vimos que abuela se estacionaba afuera. Me paré para irme. Gracias, me dijo mamá, por escucharme. Solo asentí y salí. Ya en el carro, abuela no dijo nada, solo, la próxima vez dime en dónde vas a estar. Perdón, le contesté, y sí lo sentía. Ese fin de semana, todo explotó. Yo estaba en mi cuarto en casa de abuela, tratando de hacer tarea, cuando escuché gritos y luego golpes muy fuertes en la puerta principal. Agarré el teléfono y el botón de pánico que me había dado abuela y me acerqué despacito a las escaleras. Sé que están ahí, gritaba Robert. Se notaba borracho y bien enojado. ¿Creen que pueden fregarme la vida y que no les va a pasar nada? Abuela ya estaba hablando al 911, bien tranquila, dándoles nuestra dirección. ¡Abran la puerta! Golpes y luego el ruido de vidrios rompiéndose. Había aventado algo a la ventana de adelante. Presioné el botón de pánico. De inmediato se prendió la alarma de la empresa de seguridad, súper fuerte, y afuera empezaron a parpadear las luces. Seguramente Robert se asustó porque lo escuché salir corriendo, azotar la puerta de un carro y pelarse echando llanta. La policía llegó en 3 minutos. A Robert lo detuvieron a un par de cuadras por pasarse un alto, y cuando revisaron su coche hallaron una barreta, cinchos de plástico y cinta adhesiva. Al día siguiente, la oficial Hayes vino a contarnos lo que pasaba. Lo tienen detenido sin derecho a fianza, nos explicó. Lo acusan de allanamiento, violar la orden de restricción y llevar herramientas para cometer robo. Según la abogada que le asignaron, probablemente acepte un trato por todo lo demás que encontraron. ¿Cuánto tiempo podría ser?, preguntó abuela. De 15 a 20 años si se declara culpable. Más si va a juicio y prueban que tenía intención de hacer daño. Por fin, sentí que podía respirar después de semanas, aunque todavía quedaban asuntos por resolver. Justo al día siguiente de que detuvieron a Robert, mamá me habló. Vi lo de las noticias, me dijo preocupada. ¿Están bien? Sí, todo en orden, le contesté. ¡Qué bueno!, dijo, y se quedó callada un momento. Oye, ya sé que no es el mejor momento, pero necesito pedirte un favor. Sentí el estómago hecho nudo. Me atrasé 2 meses en el pago del guardamuebles. Si no pago para la próxima semana, van a subastar todo lo que tengo ahí adentro, y ahorita simplemente no puedo. Vacilando, añadió. Pensé si podrías... No, le respondí, cortante. No te estoy pidiendo dinero, se apuró a decir. Solo si puedes ayudarme a revisar qué hay ahí, ver si algo vale la pena conservar o vender para juntar la deuda. Estuve a punto de decirle que no otra vez, pero pensé en mi hermanito, en sus cosas y sus fotos, que seguro seguían ahí. Está bien, acepté, pero abuela va conmigo. El guardamuebles era tan deprimente como me lo imaginaba. Cajas con ropa vieja, muebles maltratados, cosas que mamá nunca había logrado meter en sus distintos departamentos a lo largo de los años. Ahí estuvimos rebuscando por horas. En el fondo, encontré una caja que decía documentos importantes. Adentro había actas de nacimiento, declaraciones de impuestos viejas y una póliza de seguro de vida que ni idea tenía que existía. ¿Y esto?, pregunté mientras la levantaba. Mamá se quedó pálida al verla. Eso es de cuando tu papá y yo aún estábamos casados. Ya ni me acordaba. Resultó ser una póliza por $250,000, con mi hermano y yo como beneficiarios. No, mamá, solo nosotros dos. ¿Papá sabe de esto?, le pregunté. ¿Quién sabe?, me contestó. Nunca volvimos a tocar ese tema después de que se fue. Tomé fotos de todo y se las mandé al abogado de abuela. Rápido me llamó de regreso. Esta póliza sigue vigente, me dijo. Si algo le pasara a tu papá, tú y tu hermano recibirían ese dinero. No es que deseara que a mi papá le pasara algo, pero saber que existía ese dinero y que mamá no podía tocarlo, me dio un poco de tranquilidad. Al final, terminamos de ordenar el guardamuebles y vendimos lo justo para ponernos al corriente con los pagos atrasados. Mamá me dio las gracias y me abrazó, pero apenas me salió corresponderle. Lo digo en serio, insistió. Gracias, por todo. No lo hice por ti, le respondí sincera. Lo hice por mi hermano. Ella se estremeció, pero asintió. Ya lo sé. Pasaron 3 meses. Robert aceptó el trato. 18 años. Podrá pedir libertad condicional en 12. Todas sus víctimas, incluyendo a mamá, recibieron compensación económica,
aunque el abogado nos explicó que podrían pasar años para ver ese dinero porque Robert escondió casi todo. Elizabeth Chen y otras mujeres armaron un grupo de apoyo para víctimas de fraudes románticos. Mamá se sumó y empezó a ayudar a otras mujeres a entender el sistema legal y a buscar terapia. Mi hermano menor volvió a hablar. Se reía otra vez. Sus pesadillas cada vez menos frecuentes. El psicólogo infantil dijo que iba avanzando increíble. Abuela finalmente lo adoptó. Todo lo del papeleo salió sin problema porque mamá se dio la custodia de manera voluntaria. La vida empezó a sentirse casi normal. Me mudé con ayuda de abuela al penthouse para acomodar todo, saqué mi licencia de manejo y empecé a pensar en la universidad. Y de repente llegó mi cumpleaños número 17. No quería fiesta grande, solo cenar sencillo con abuela y mi hermano, tal vez ver una peli. Pero esa mañana al bajar, el coche de mamá ya estaba en el estacionamiento. ¿Qué hace aquí?, le pregunté a abuela. Me llamó anoche, respondió, con cuidado. Preguntó si podía venir a cenar. Le dije que era decisión tuya. Quise decir que no, pero mi hermano estaba tan feliz, brincando y gritando que mamá venía, que no pude negarme. Está bien, acepté. Pero si empieza con sus dramas, se va. Ok, dijo abuela. La cena fue incómoda. Mamá llevó un pastel hecho por ella. Sí, de mi sabor favorito esta vez. Se notaba que había bajado de peso y se veía más sana. Hasta los ojos se le veían más claros. Te ves bien, terminé diciéndole, sin esperarlo. Gracias, respondió apenas con una sonrisa. Llevo 6 semanas sobria. El terapeuta dice que me automedicaba por depresión. Qué bueno, le contesté y sí lo sentía. Cenamos en silencio casi todo el tiempo, salvo mi hermano que no paraba de hablar, mostrándole a mamá sus dibujos, su nuevo libro favorito y el juguete que abuela le compró. Luego el pastel, las mañanitas, los regalos. Abuela me regaló una laptop nueva para la universidad y mi hermano me hizo una tarjeta dibujada. Según él, éramos nosotros. Mamá sacó un sobre pequeño y me lo dio con las manos temblando. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo bajito. Y sé que un regalo no compensa nada, pero quería que tuvieras esto. Adentro había un cheque de $500 con una nota. Primer mes de mi nuevo trabajo. No puedo aceptar esto, le dije, tratando de devolvérselo. Por favor, insistió. No es por el dinero. Es para mostrarte que estoy intentando ser mejor, estar mejor. Miré el cheque, su cara desesperada, la mirada de mi hermano. Está bien, accedí al final y guardé el cheque. Mamá suspiró aliviada. Terminamos el pastel y empezó a recoger para irse. ¿Vas a venir a mi próximo cumpleaños?, preguntó mi hermano de pronto. Mamá me miró primero a mí y luego a abuela. Eso no depende de mí, mi amor. Ya veremos. Le di un beso en la frente y caminó a la puerta. Justo antes de salir, volteó una vez más. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Eres todo lo que yo hubiera querido ser a tu edad. Valiente, fuerte, inteligente. Se le quebró la voz. Tu papá y yo la regamos con todo, pero aún así saliste increíble. Antes de que pudiera contestar, ya se había ido. Mi hermano se fue a dormir. Abuela empezó a recoger todo y yo me quedé viendo ese cheque, sintiendo cosas que ni siquiera podía nombrar. ¿Estás bien?, preguntó abuela. No sé, admití. ¿Es raro que casi quiera perdonarla? No es raro, me dijo con cariño. Es humano. Esa noche me dormí pensando que, tal vez, al fin estábamos sanando. Pero me equivoqué. 2 días después de mi cumpleaños, mi mamá llegó a la casa de mi abuela sin avisar, de repente, tocando la puerta desesperada a las 7 de la mañana. Abuela todavía estaba en bata cuando abrió. Bajé las escaleras y ahí las vi, discutiendo en la entrada. No puedes llegar así nada más, decía mi abuela, medio molesta. Necesito hablar con ella, le contestaba mi mamá, y se notaba que estaba al borde de un ataque de nervios. Por favor, es urgente. ¿Qué sucede?, pregunté acercándome. Mamá me buscó con la mirada. Los ojos casi se le salían. Me lo quieren quitar, el DIF. Dicen que soy una mala madre y que se van a llevar a mi hijo. Se me heló el corazón. ¿Cómo? ¿Por qué? Alguien me levantó un reporte, respondió subiendo la voz. Dijeron que lo descuidaba, que vivía en condiciones peligrosas, que me juntaba con gente conflictiva. Fueron a revisar la casa, y aunque vieron que ya no tengo la custodia, siguen investigando. Quieren asegurarse de que él esté bien contigo. Él está bien aquí con nosotras, aseguró mi abuela, firme. Tenemos la custodia legal, pueden revisar lo que quieran, pero mi mamá estaba destrozada. Me pintan como un monstruo, decía llorando, como si fuera una criminal. Y sé que es por mi culpa, sé que he metido la pata, pero te juro que estoy haciendo todo lo que puedo para cambiar las cosas. ¿Sabes quién te reportó?, le pregunté. No quisieron decírmelo, me dijo, pero noté que me miraba raro. Quien haya sido, sabía todo. De Robert, del desalojo, de todo. Me lanzó una mirada de sospecha. ¿Fuiste tú? ¿Cómo crees? No, claro que no. ¿Entonces quién?, exigía mi mamá desesperada. ¿Quién tiene tanta información? ¿Quién querría verme así? Me puse a pensar y en eso caí en cuenta. Tal vez alguna de las señoras del grupo de apoyo creyó que estaba ayudando. ¿Por qué harían algo así?, preguntó mi mamá, ya no tan segura. Quizá porque te vieron batallando, le respondí. A lo mejor de verdad creyeron que el DIF podría apoyarte. Mamá se dejó caer en el escalón, tapándose el rostro con las manos. Esto sí es mi peor pesadilla, literal. Nos volteamos a ver mi abuela y yo, y al final abuela se sentó junto a ella y le puso la mano en la espalda. Cuando vengan del DIF, le dijo mi abuela, vamos a decirles tal cual las cosas, que cediste la custodia porque era lo mejor para él, que estás en terapia, que te la estás rifando. ¿Y si no es suficiente?, murmuró mi mamá, llena de miedo. Pues lo enfrentaremos cuando pase, le contestó mi abuela muy tranquila. Además, huir o tratar de esconderse no iba a solucionar nada.
3 días después llegó la trabajadora social, una tal Janet, cara de cansancio, que estuvo 2 horas entrevistando a mi abuela, checando todo en la casa y platicando largo con mi hermano. También me preguntó cosas sobre mi mamá, sobre Robert, sobre cómo me sentía cuidando a mi hermano. Le conté la verdad, que mi mamá había cometido errores pero estaba tratando de remediar, que mi hermano aquí era feliz, seguro, que mi abuela era la mejor tutora que podías pedir. ¿Y tu mamá?, preguntó Janet. ¿Cada cuándo lo ve? Le respondí que una vez por semana, con visitas supervisadas, que le llevaba regalos, jugaba con él y que a mi hermano le fascinaba verla. Janet fue apuntando todo con una cara imposible de leer. 2 semanas después llegó la carta oficial del DIF. El caso se cerraba. No hacía falta mover a nadie. Solo iban a pasar cada tanto a supervisar, pero mi hermano se podía quedar con mi abuela. Mi mamá marcó apenas recibió la carta, llorando tanto que casi no le entendía. Gracias. Me repetía una y otra vez. Muchas gracias, en serio. No sé cómo agradecerte. Solo dije la verdad, le contesté. Ya sé, me dijo ella. Y tú podrías haber dicho cualquier cosa, hasta hundirme peor. Sí, bueno, le respondí. Sigues siendo mi mamá, aunque a veces se te olvide cómo serlo. Ella rió entre lágrimas. Tienes razón. Al mes, consiguió su propio departamento. Nada del otro mundo, pero era de ella. Nos invitó a cenar para celebrar. Era chiquito, a lo mucho unos 40 metros, pero lo tenía bien bonito. Plantitas en la ventana, los dibujos de mi hermano pegados en el refri, muebles de verdad, no pura chatarra. Te quedó increíble, le dije, y no era mentira. Sonrió orgullosa. Por primera vez me estoy saliendo adelante sola. Ni un hombre, ni favores, ni regalos. Solo mi esfuerzo y lo que gano en el trabajo y lo de mi terapia. Cenamos espagueti con albóndigas, jugamos juegos de mesa con mi hermano, vimos una peli juntos. Se sentía casi normal, casi como si de verdad fuéramos una familia común. Cuando ya nos íbamos, mi mamá me detuvo aparte. Ya sé que no puedo borrar el pasado, me dijo bajito, pero quiero que sepas que sí estoy buscando ayuda, que le echo ganas, no solo por mí, también por ustedes, porque se merecen una mamá que valga la pena. Pues ya veremos, le dije. Nomás sigue así, es lo único que te pido. Ella asintió, aguantándose las lágrimas. Lo voy a hacer, te lo prometo. Y sí lo hizo. Meses después, seguía yendo a todas sus citas, cumplía con las visitas, hasta la ascendieron en el trabajo nuevo y empezó clases en línea para acabar la universidad. A mi hermano ya lo podía tener fines de semana, sin supervisión, y él regresaba feliz contando lo que hacían juntos. Empecé a creer que igual y esta vez sí lo iba a lograr, pero una noche, a las 2 de la mañana, me sonó el celular. Contesté medio dormida. Bueno, ¿es usted la hermana de...? Dijo una voz de mujer, muy seria. ¿Quién habla? Ya había despertado de golpe. Le hablamos del Hospital General. Su mamá fue ingresada hace 1 hora y la dejó como contacto de emergencia. Se me paró el corazón. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Está estable, pero pregunta por usted. ¿Puede venir? Me cambié volada. Desperté a mi abuela y nos fuimos al hospital sin decir una palabra. Todo el camino estuve imaginando lo peor. Cuando llegamos al cuarto, mi mamá estaba sentada en la cama, llena de vendas y con el brazo inmovilizado. Perdón, me dijo apenas me vio. No tenía a quién más llamar. ¿Qué pasó?, preguntó mi abuela. Robert, contestó mi mamá, casi en susurro. Le dieron libertad bajo fianza. No sé cómo le hizo, pero salió y se metió a mi departamento esta noche. Sentí que todo me daba vueltas. Yo juraba que seguía en la cárcel. Dijeron que fue por un tema legal, que su abogado apeló y lo dejaron salir hasta la siguiente audiencia. Se tocó las vendas de la cara con cuidado. Quería dinero. Dice que le arruiné la vida y que me lo tiene que cobrar. Cuando le dije que no tenía nada, se puso violento. ¿Llamaste a la policía?, le pregunté. La vecina fue la que marcó cuando me oyó gritar. Esta vez sí se lo llevaron en el momento y ya no tiene derecho a fianza. Me miró implorando. Sé que parece que me metí otra vez en problemas, pero te juro que yo no lo busqué. Ni sabía que estaba libre. Me agarró igual de sorpresa. Te creemos, le dijo mi abuela con una voz suave que me sorprendió. ¿De veras?, preguntó mi mamá dudando. Por supuesto, reafirmé. Has estado haciendo las cosas muy bien. Esto no fue tu culpa, le dije. Mi mamá rompió en llanto, abrumada por sollozos que la sacudían por dentro. Me dio muchísimo miedo, murmuró entre lágrimas. Pensé que ese hombre iba a matarme. Y lo único que cruzaba por mi cabeza era que, justo cuando por fin había logrado poner orden en mi vida, todo se iba a perder. Me senté al borde de la cama y, algo torpe, le acaricié el brazo que no tenía lastimado. Ya estás a salvo. Él va a regresar a la cárcel, y esta vez sí va a ser por un buen rato. No puedo volver a ese departamento, dijo bajito. No quiero estar sola. ¿Y si regresa? ¿Y si...? Te vas a quedar con nosotras, intervino mi abuela con decisión. Hasta que tú sola sientas que puedes estar tranquila. No puedo pedirles eso, protestó mi mamá, aunque se notaba que no estaba muy convencida. No lo estás pidiendo. Yo te lo estoy ofreciendo, le respondió mi abuela con firmeza y se levantó. Voy a hablar con los doctores sobre cuándo te puedes ir. Al irse, mi mamá y yo nos quedamos calladas un buen rato. De verdad estoy echándole ganas, dijo al fin, entre suspiros. Sé que siempre lo digo, pero esta vez sí va en serio. Lo sé, le contesté. Y sí lo notamos. ¿Aún después de todo? Aún después de todo, le confirmé. Se quedó con nosotras 3 semanas, lo que tardó en sanar. Al principio fue raro verla de nuevo en la casa de mi abuela, ocupando el cuarto de visitas, comiendo todos los días a nuestro lado, pero al final fue algo bonito. Ayudaba a mi hermano con la tarea,
le enseñó a preparar sus legendarias galletas con chispas de chocolate y jugábamos juegos de mesa los días lluviosos. Una noche la encontré en la cocina. Ya era medianoche y estaba frente a su laptop. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Se sobresaltó y luego soltó la risa. Me cachaste. Ando buscando departamentos a ver si hallo algo que me alcance. ¿Y encontraste algo bueno? Tal vez sí. Vi uno de una recámara. Queda como a 20 minutos y está dentro de mi presupuesto. Además tiene buena seguridad. Lo voy a ir a ver mañana. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté, sorprendida de haberlo dicho. Me miró con una expresión de esperanza que no le conocía. ¿De verdad lo harías? Sí, ¿por qué no? El departamento estaba ideal. Pequeño pero con buenas cerraduras, guardia en la entrada y cámaras en los pasillos. Mi mamá dejó el depósito ese día sin pensarlo. Gracias por venir conmigo, me dijo en el regreso. Sé que no era tu obligación. Lo hice porque quise, le contesté, dándome cuenta en ese momento de que era cierto. 2 semanas después se mudó. Todos le ayudamos a desempacar, acomodar los muebles, poner cortinas. Mi hermano se adueñó del sofá cama para las visitas. La vida tomó otro ritmo. Escuela, trabajos, terapia, cenas en familia. Nada era perfecto, pero por lo menos era una especie de estabilidad. Así siguió hasta que definieron la fecha del juicio de Robert. El fiscal me llamó personalmente para preguntarme si estaba dispuesta a testificar. Lo dije sin dudar. También declaró mi mamá, mi abuela Elizabeth Chen, el resto de las víctimas. Cada quien relató lo que vivió. Llevamos las pruebas y vimos cómo el abogado de Robert intentaba, sin nadie creérselo, cuestionar nuestros testimonios. El jurado deliberó por 4 horas, culpable de todo. La sentencia la pusieron 2 meses después. Mientras tanto, Robert regresó a la cárcel, ahora sí sin derecho a fianza. Yo pensé que ahí acabaría todo, que podríamos seguir adelante al fin. Estaba equivocada otra vez. Una semana antes de la sentencia, recibí un DM de Instagram de una cuenta que no conocía, sin foto, con un nombre que no decía nada. Crees que ganaste, pero no es así. Sé lo que hiciste. Sé todo. Le tomé foto y se la mandé a la oficial Hayes. Su respuesta fue que seguro era Robert usando la cuenta de alguien más para molestarme, pero que por un mensaje de Instagram no podían hacer mucho. Al poco tiempo me llegó otro. Revisa tu correo. Ya temblaba cuando abrí el mail. Era de un remitente desconocido y sin asunto. Venía adjunto un video. Estuve a nada de no abrirlo, pero la curiosidad ganó. El video era mío y de mi mamá en una cafetería, pero el audio estaba editado, pegado y recortado, de modo que parecía que yo estaba inventando pruebas contra Robert. Yo lo inventé todo, decía mi voz. Solo quería quedarme con el departamento. Jamás había pronunciado algo ni remotamente parecido. Esto es una basura de deepfake, dije fuerte y se lo enseñé a mi abuela. Mándaselo al abogado, me ordenó en cuanto lo vio. Y también a la oficial Hayes. Eso es intimidación. Así lo hice. Y al poco tiempo, el abogado de Robert ya sabía que el video era evidencia falsa. Se inició una investigación y resultó que el primo de Robert, que sabía mucho de tecnología, lo había hecho para ayudarlo. Lo arrestaron por manipulación de testigos y falsificación de pruebas. La sentencia de Robert se mantuvo tal cual, 23 años, los primeros 15 sin oportunidad de salir. Cuando se lo llevaban esposado, me lanzó una mirada directa. Esto no ha terminado, murmuró. Pero sí, ya había terminado. Por fin, de verdad. De ahí, la vida sí empezó a mejorar. Mamá siguió en terapia. Se mantuvo sobria y estable en su trabajo. Mi hermano floreció en la escuela, hizo amigos y dejó de tener pesadillas. A mí me aceptaron en 3 universidades y escogí una a una hora, para poder regresar los fines de semana. Mamá estuvo siempre, en eventos, fiestas, comidas familiares, pero diferente, como alguien de verdad empeñada en ser mejor. Unas 6 meses después del juicio, una noche me pidió que habláramos, solo ella y yo. Nos sentamos en su depa chiquito, tomando el té que sabía que me encanta. He pensado mucho en ese día, confesó, cuando te dije que te las arreglaras sola. ¿Te acuerdas? Me dijiste que merecía intentarlo por mí misma. Respondí en voz baja. Sí, asintió. Y me equivoqué tanto, porque mi felicidad, la verdadera, nunca debió excluirte. Me obsesioné con una vida que no existía, y no vi que ya lo tenía todo. Me dolió mucho, le dije, la voz quebrada. Me hiciste sentir que no valía la pena que te quedaras. Lo sé, me susurró. Los años que me quedan me los voy a pasar tratando de compensarte. Aunque no me perdones nunca, yo voy a intentarlo. Me quedé callada, dejando que todo el enojo, la tristeza, la confusión de casi 2 años me llenara el pecho. No te perdono, logré decir. Todavía no, quizá nunca, pero sí quiero intentarlo. Es más de lo que merezco, sollozó ella. Sí, le respondí, lo es. Pero sí seguimos adelante, poco a poco, con cuidado, con terapia, poniendo límites y hablando neta. No todo fue fácil. Retrocesos, discusiones, días en que solo quería salir corriendo. Pero siempre seguimos. El penthouse terminó siendo mi base mientras estudiaba. Ahí pasaba las vacaciones, invitaba a amigas, o simplemente me refugiaba cuando la vida apretaba demasiado. Claro, mi abuela siempre estuvo ahí. Los domingos eran casi sagrados, la comida familiar a la que nadie se atrevía a faltar. Ella cocinaba su famoso brisket. Nos poníamos a platicar de política, de películas, o de cualquier tontería, y por unas horas solo importaba ser familia. Éramos una familia rara, complicada, medio descompuesta, pero al final éramos familia. A los 18, 19, 20, me gradué de la universidad con honores. Conseguí mi primer trabajo en una agencia de marketing y empecé mi vida de adulto. Mamá terminó su programa, se certificó como consejera de adicciones y empezó a ayudar a otras mujeres a salir adelante. Mi hermano creció,
entró a la secundaria y por fin empezó a ser el mismo, dejando de ser solo el niño que había sufrido mucho. Durante todo ese tiempo, seguimos en contacto. Hablábamos por teléfono todas las semanas, nos visitábamos cada mes, y cuando había problemas, siempre había alguien para apoyar. No era la vida que imaginé cuando tenía 15 años, acostada en mi cuarto nuevo en casa de mi abuela, pero era mi vida, y de alguna manera, eso me bastaba. Después llegó mi cumpleaños 17. No, espera, ese ya fue. Me ando adelantando. Déjame regreso tantito. Sí, fue después de la sentencia de Robert, cuando al fin sentí que las cosas se habían calmado y pensé que se había acabado el drama. De verdad lo creí, pero ya ves cómo es la vida. Nunca es tan fácil. Más o menos 3 meses después del juicio, mi mamá me marcó con la voz temblorosa. Necesitas venir a mi departamento, me dijo. Por favor, ven ahorita. Fui manejando, pensando que sería otro problema. Pensé que tal vez había recaído, había perdido su trabajo, o Robert había encontrado la manera de mandarnos otro mensaje desde la cárcel. Pero cuando llegué, la encontré en el sillón con mi hermano, los dos con cara de susto. ¿Qué pasó?, pregunté. Habló tu papá, me dijo en voz baja. Quiere verlos, a los dos. Sentí que el piso me daba vueltas. Papá, el que solo me texteó, pórtate bien antes de desaparecer, que nunca llamó, ni escribió, ni se presentó para mi cumpleaños o Navidad. ¿Por qué? Fue lo único que logré decir. Dice que ha estado en rehabilitación, me explicó mi mamá. Casi 1 año. Ya está limpio. Va a sus juntas. Tiene un padrino. Quiere arreglar las cosas. ¿Tú le crees? Mi mamá se encogió de hombros, totalmente rendida. Ya ni sé en qué creer, pero sonaba diferente, sincero. Mi hermano me volteó a ver con unos ojos enormes. ¿Tú quieres ver a papá?, me preguntó. Esa era la pregunta, ¿no? Quería ver al hombre que nos dejó, al que abandonó a mamá, la dejó meterse con un tipo horrible y se perdió 2 años completos de nuestras vidas sin decir nada. Necesito pensarlo, respondí. Hablé con mi abuela, con mi terapeuta, con amigas, cada quien dando su opinión. Pero al final era mi decisión. Después de pensar y pensar durante 1 semana, decidí que sí lo vería. No por él, por mí, porque necesitaba saber si todavía había algo que valiera la pena rescatar. Nos vimos en una cafetería, terreno neutral. Lo vi más grande de lo que recordaba, con más ganas y más delgado, todo nervioso, frotándose las manos. Hola, dijo cuando llegué. Hola, le contesté. Nos quedamos en silencio, bien incómodo, hasta que él empezó a hablar. Del centro de rehabilitación, de su padrino, de los 12 pasos, de reparar daños y de todo lo que había aprendido sobre sí mismo. Sé que te lastimé, dijo por fin. Sé que irme fue lo peor que pude hacer. Y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad, de corazón. Está bien, le dije. ¿De verdad está bien? Sí, está bien. Escuché lo que dijiste. Te agradezco la disculpa, pero todavía no estoy lista para que regreses a mi vida. Tal vez algún día, pero ahora no. Se veía triste, pero asintió. Entiendo, es justo. Platicamos 1 hora más, de cosas sin importancia. Me preguntó de la escuela, por mi hermano, por mi abuela, y yo le contestaba pero sin bajar la guardia. Cuando nos despedimos, me pidió si podía llamarme a veces. Le dije que tal vez, pero que no prometía nada. Así quedó todo, sin escenas dramáticas, ni lloriqueos, ni reencuentros forzados. Solo 2 personas que alguna vez fueron familia, viendo si todavía se querían en la vida del otro. La vida siguió. Empecé a salir con un chavo de mi clase de merca, que me hacía reír y me preguntaba además sobre mi situación familiar. Mamá también conoció a alguien, una mujer de su grupo de apoyo que había pasado cosas parecidas. Se tomaron las cosas con calma, pero se notaba que mi mamá estaba feliz como nunca la había visto. Mi abuela empezó a hablar de jubilarse y hasta a planear viajes, más que merecidos. Y yo solo quería descubrir quién era yo fuera de todo el relajo y el dolor. ¿Qué quería realmente? Fue justo en ese tiempo, relativamente tranquilo, cuando todo se vino abajo otra vez. Un día regresé de la escuela y encontré patrullas afuera de la casa de mi abuela. Se me heló la sangre. Entré corriendo y vi a mi abuela en el sillón, furiosa, junto con el oficial Hayes y otro detective que yo no conocía. ¿Qué está pasando?, exigí saber. Tu mamá intentó acusarme de maltrato, dijo mi abuela con voz dura. Parece que quería quedarse con mis cosas. Sentí que se me caía el alma al piso. ¿Qué? No, ella no haría eso. Últimamente estaba bien. Parece que no tanto, comentó el detective. El reporte se presentó hace 3 días. Decía que tú y tu abuela la explotaban financieramente, que no podía ver a su hijo y la obligaron a firmar papeles de custodia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Eso no es cierto. Nada de eso. Lo sabemos, dijo suavecito el oficial Hayes. Ya se desechó el reporte. El terapeuta de tu mamá metió documentos que prueban que tiene derecho a visitas. Sus cuentas de banco están bien y los papeles de custodia se firmaron de forma voluntaria, con abogado presente. Entonces, ¿por qué están aquí?, pregunté. Porque hacer un reporte falso es delito, dijo el detective. Tenemos que tomarles declaración y va a haber cargos. Mi abuela me miró. Ya les dije que lo hagan. Sé que es tu mamá, pero esto ya se pasó de la raya. Asentí, todavía sacada de onda, pero tenía razón. Esto ya era demasiado. 1 hora después se fue la policía con nuestras declaraciones. Le marqué a mi mamá en cuanto salieron, pero no respondió. Fue directo al buzón de voz. Lo intenté 5 veces más. Nada. Al final fui a su depa. Todo apagado. El coche no estaba. Igual toqué, pero nadie salió. Por 2 días estuvo desaparecida. No contestaba. No fue a trabajar. Tampoco fue a ver a mi hermano. Al tercer día, me llamó. Perdón,
dijo llorando. De verdad, lo siento, yo no puse ese reporte. Jamás haría eso. Tienes que creerme. Entonces, ¿quién fue? Pregunté. El primo de Robert, me dijo. El mismo que hizo el video falso. De alguna manera consiguió mi información personal y la usó para presentarse en mi nombre. Yo me enteré hasta que llegó la policía a preguntarme qué estaba pasando. ¿Y nunca pensaste en llamarme? ¿En explicarme todo? Me moría de la vergüenza. Sollozó. Sé que ya nunca vas a confiar en mí como antes. Que cada vez que algo ande mal vas a imaginar que fue mi culpa. Y no te culpo por eso. Yo quería gritarle que huir y esconderse solo hacía peor la situación. Pero estaba agotada. Harta del drama. Del desmadre constante, de vivir con el miedo de que mi familia explotara otra vez. Ven a casa de la abuela, le dije por fin. Vamos a ver cómo arreglamos esto juntas. Llegó una hora después, cargando reportes de la policía, estados de cuenta, registros de llamadas, todo lo que pudo conseguir para probar su inocencia. La abuela revisó cada cosa, y poco a poco su expresión se suavizó. La policía ya detuvo al primo de Robert, dijo. Confesó que se inventó la denuncia porque quería vengarse por lo que pasó con Robert y la cárcel. Mi mamá soltó el aire, aliviada. Entonces, ¿sí me crees? Yo le creo a los papeles, le contestó la abuela. Pero esto tiene que terminar. Cada vez que empiezo a confiar, pasa algo y volvemos a lo mismo. Lo sé, murmuró mi mamá. De verdad lo intento, pero a veces siento que no puedo dejar atrás todos mis errores, que no importa a dónde vaya, siempre me alcanzan. Pues a lo mejor ya es hora de empezar de cero, le dije. Otra ciudad, otro trabajo, vuelta a la página, un lugar donde la familia de Robert ni te encuentre. Mi mamá me miró sorprendida. ¿Quieres que me vaya? Lo que quiero es que estés bien, le aclaré, que estés segura y feliz. Y lo que veo es que aquí ninguna de esas cosas sucede. Se quedó pensando mucho y al final solo asintió. A lo mejor tienes razón. Al mes, mi mamá se mudó a otra ciudad, lejísimos. Consiguió chamba en un refugio para mujeres y rentó un departamentito. Volvió a empezar desde cero. Mi hermano y yo la visitábamos cada pocos meses y ella regresaba para las fiestas. No era la vida perfecta, pero era mejor, era más seguro. Y poco a poco, aunque dolía, fuimos sanando. Así llegamos a mi verdadero cumpleaños 17, ese del que aún no te platico. Mi abuela y yo decidimos hacer algo sencillo, solo una cena familiar, sin tanto show. Aún así, invité a mi mamá, sin importar todo lo demás. Manejó 6 horas para estar ahí. Apenas íbamos a la mitad de la cena cuando tocaron la puerta. La abuela suspiró. Si es otro problema, ahora sí me mando a mudar bien lejos. Pero no era otra bronca. Era mi papá, parado en la entrada con un regalo envuelto con las patas y cara de que no sabía si debía estar ahí. Sé que no me invitaron, dijo cuando la abuela abrió, pero quería verla aunque fuera un ratito. Traerle esto. La abuela me miró, esperando a ver qué decidía. Déjalo pasar, dije, sorprendiéndome hasta yo. Mi papá entró, echó un vistazo a todos. Mamá, abuela, mi hermano, yo, su familia hecha trizas pero reunida al menos por un rato. Feliz cumpleaños, me dijo, dándome el regalo. Sé que no es nada del otro mundo, pero pensé que te haría ilusión. Era un álbum de fotos, lleno de imágenes mías de cuando era niña. Algunas ni siquiera las recordaba. Aprendiendo a andar en bici, mi primer día de escuela, yo soplando las velitas de un pastel de dinosaurio. Las guardé, dijo mi papá bajito. Todos estos años. Ya sé que no estuve, pero nunca dejé de pensar en ti. No supe ni qué contestarle. Una parte de mí quería aventarle el álbum y gritarle por todos los cumpleaños que se perdió. Pero otra parte, una más pequeñita, se conmovió de que conservara esos recuerdos. Gracias, alcancé a decir. Estoy en terapia, dijo, trabajando en todo esto. No espero que me dejes volver a tu vida así nada más, pero si algún día lo piensas diferente, me gustaría intentarlo. Tal vez, le contesté. Algún día, pero hoy no. Él asintió, entendiendo. Es justo, muy justo. Se fue a los pocos minutos. Terminamos de cenar en silencio, cada quien digiriendo lo que acababa de pasar. Después, mamá carraspeó. Yo también tengo algo, dijo, sacando un sobre. No sabía si dártelo, pero después de ver a tu papá, creo que sí debo. Adentro venían impresos capturas de mensajes, correos, cosas del último año. Mensajes donde me decía egoísta, en los que se quejaba de mí con Roberto antes de que lo metieran a la cárcel. Mensajes planeando cómo sacarle dinero a la abuela. Pruebas de cada cosa horrible y manipuladora que había pensado de mí, ahí en blanco y negro. ¿Por qué me das esto?, pregunté con la voz vacía. Porque tienes derecho a saber todo, dijo mamá entre lágrimas. Para que sepas quién fui, todo lo que fui capaz de hacer. Quiero que tengas pruebas de que ya no soy la misma, que sí cambié. Vi los papeles, todas esas cosas feas que sospechaba pero nunca pude confirmar. Tú me dijiste que nunca te volviera a buscar, le recordé, acordándome de otro cumpleaños. Sí, lo hice, aceptó. La miré, vi la desesperación en sus ojos, a mi hermano que nos miraba con miedo, a la abuela con cara neutra, y tomé una decisión. Agarré el sobre, fui directo a la chimenea y lo aventé al fuego. Vi cómo todas esas palabras se hacían cenizas. No lo necesito, le dije. Ya sé lo que hiciste. Lo que importa es lo que haces ahora. Mamá rompió en llanto. Pero si algún día vuelves a lastimarme así, ahí sí se acabó. Para siempre. ¿Lo entiendes? Asintió todo lo fuerte que pudo. Sí, te lo prometo. Lo juro por todo lo que amo. Bueno, dije. Ahora sí podemos tener un cumpleaños normal, aunque sea por una vez. Todos se rieron, y se rompió la tensión. Partimos el pastel, contamos chistes bobos, jugamos juegos de mesa hasta la medianoche. No fue perfecto. No era la familia que soñaba, pero era la mía. Un desastre. Complicada, pero real. Y por primera vez en años, sentí que eso era suficiente. Al día siguiente, mamá empacó sus cosas para volver a su ciudad. Antes de irse, me llamó aparte.
Gracias, me dijo bajito. ¿Por qué? Por darme otra oportunidad, por no darme la espalda, aunque te di todos los motivos para hacerlo. No me vayas a hacer arrepentirme, le advertí. No lo haré, prometió. No puedo decir que seré perfecta ni que no habrá retrocesos, pero sí prometo seguirle echando ganas. Es lo único que te pido, le respondí. Me abrazó muy fuerte. Luego se subió al coche y se fue. La vi irse hasta que dio la vuelta en la esquina y regresé a la cocina, donde la abuela ya estaba preparando el desayuno. ¿Hiciste lo correcto anoche?, me dijo volteando los hotcakes. ¿En serio?, le pregunté. ¿O solo estoy otra vez poniéndome para que me lastimen? Las dos cosas, seguro, contestó la abuela muy seria. Pero de eso se trata la familia, de volver a confiar en los que ya te han fallado, con la esperanza de que esta vez lo hagan mejor. Eso suena agotador, dije. Se rió. Y lo es, pero también hay algo bonito en medio de todo el desastre. Me senté a la mesa y la vi cocinar. Mi hermano bajó las escaleras, ya contando cómo le había ido en su día, como si nada. La vida siguió, sencilla y común, pero al mismo tiempo con sus enredos. Y fue cuando me cayó el 20 de que justo por esto había estado luchando. No por una vida perfecta ni por un final de película, sino por tener la oportunidad de construir algo verdadero con quienes de verdad importan, aunque fuera complicado, y más cuando se pusiera difícil. Pero claro, el universo todavía no terminaba de ponernos a prueba. 2 meses después de cumplir 17, recibí una llamada de un número desconocido. Sin pensarlo mucho, respondí. ¿Es usted la hija de Michael Anderson?, preguntó una mujer con voz muy formal. ¿Quién habla? Le hablamos del Hospital General del Condado. Su papá tuvo un accidente en auto. Está estable, pero pregunta por usted. Todo lo demás como que dejó de importar. Papá, en el hospital, pidiendo verme. En modo automático, me fui manejando para allá y en el camino avisé a mi mamá y a la abue. Las dos dijeron que llegarían, pero yo me adelanté. Encontré a mi papá en la cama del hospital, lleno de moretones y todo golpeado, pero vivo. Cuando me vio, me soltó una sonrisa apenas. «Hola, hija», dijo. «Ay, no me digas así», le respondí, pero sin molestia. «¿Qué te pasó?» «Un borracho se voló el alto», me contó. «Me pegó de lado, justo donde va el copiloto. Si hubiera ido tantito más lento, igual ni la cuento». Me senté junto a su cama, apenas procesando todo. Iba camino a una junta. Siguió. Mi padrino y yo íbamos a echar un café después. La verdad, iba bien, sobrio, siguiendo mi programa, tratando de mejorar. «Me da gusto que estés bien», le dije bajito. «¿De verdad?», preguntó él. «No te culparía si no». «Claro que sí», contesté, sorprendiéndome de que era cierto. «Sigues siendo mi papá, aunque no seas perfecto en eso». Él se rió, y luego puso cara de dolor. «Eso sí me lo merezco». Nos quedamos callados un rato hasta que dijo. «He pensado mucho en el álbum de fotos que te di, en todos esos recuerdos». «Fue un buen regalo», le contesté. «Quiero hacer más», agregó. «Más recuerdos, digo, si me dejas. Sé que tal vez no me lo merezco, pero quiero intentar estar en tu vida». Me quedé pensando en todo el dolor que habíamos pasado, lo que se había perdido, mi mamá, la abuela con su sabiduría, lo que he aprendido sobre el perdón y las segundas oportunidades. «Está bien», dije al fin. «Podemos intentarlo, pero despacito, sin prometer nada, sin promesas», aceptó él. «Solo quiero intentarlo». Cuando mamá y la abue llegaron, las dos al mismo tiempo, fue una escena surreal. Se pusieron a los lados de la cama de papá, como una foto rara de mi familia hecha pedazos. «Te ves fatal», dijo mi mamá. «Gracias», contestó mi papá. «Tú te ves bien, diferente». «Soy diferente», dijo ella tranquila. Y fue ahí cuando lo noté. Los tres habían cambiado en su modo. Seguían siendo imperfectos y a veces dolorosos, pero de verdad le estaban echando ganas para ser mejores. Papá salió del hospital 2 días después. Se fue a una casa de rehabilitación. Seguía asistiendo a sus juntas y entró en terapia. Empezamos a vernos una vez por semana para tomar café. Al principio era súper incómodo, pero poco a poco fue más fácil. También volvió a convivir con mi hermano, que casi no tenía recuerdos de él. Eso pegó fuerte, se notaba, pero papá no presionó ni intentó forzar nada. Solo estuvo ahí hasta que mi hermano solito lo fue aceptando. Incluso mi mamá y él tuvieron una charla tranquila sobre cómo compartir la crianza, apoyarse y asegurarse de que nunca nos faltara nada. Fue raro y algo incómodo, pero ya era otro paso adelante. Durante todo ese tiempo, la abuelita fue la constante, como nuestro apoyo en todo. Nunca criticaba, nunca salía con él, te lo dije. Solo hacía la comida de los domingos y daba sus consejos cuando se los pedían. ¿Sabes qué he aprendido?, preguntó ella un domingo, mientras todos estábamos sentados en su mesa. Mi hermano, mamá, papá, abuelita y yo. ¿Qué cosa?, le pregunté. Que la familia no es para ser perfectos, es para estar juntos, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Todos asintieron de distintas formas, cada uno entendiendo a su manera. Había pasado mi cumpleaños 17, el 18 venía en camino, y por primera vez en mucho tiempo, sí tenía ganas de que llegara. No porque esperara algo perfecto, sino porque ahora sabía que la perfección ni era el punto. El chiste era esto: sentarte en la mesa con gente que a veces te ha lastimado y que a lo mejor podría volver a hacerlo, pero decidir intentarlo de todos modos. Eso es ser familia. Una familia desordenada, complicada, imperfecta. Y quizá eso era justo lo que yo necesitaba. Pero antes de mi cumpleaños 18, todavía faltaba una cosa. Un martes cualquiera en la tarde recibí una carta certificada del abogado de Robert. Me temblaban las manos al abrirla. Era una tontería de que iba a apelar su sentencia,
que si había nueva evidencia, que querían volver a entrevistar a los testigos y no sé qué más. Se la enseñé a la abue, que rapidito le marcó a nuestro abogado. No te preocupes, es una táctica común, explicó él. Lo hacen para intimidar testigos y ver si cambian su declaración. Pasa mucho en casos así. ¿Entonces qué hago?, pregunté. Solo guarda la carta como prueba, por si él luego sale con que no cooperaste. Pero tranquila, no tienes que declarar otra vez a menos que lo pida un juez, que por la evidencia es muy poco probable. Suspiré, al fin más tranquila. Entonces, ¿ahora sí ya se acabó todo? Ya se acabó, confirmó la abuelita. Esa noche, sin embargo, tuve una pesadilla horrible. Soñé que Robert se escapaba de la cárcel, llegaba a mi depa y hacía daño a mi familia. Me desperté empapada de sudor y con el corazón en la boca. Abue me oyó y fue a mi cuarto. ¿Quieres platicar?, preguntó. Le conté del sueño, de la carta, del miedo que todavía no se me iba de que Robert encontrara la manera de hacernos daño de nuevo. Ya no puede hacerte nada, dijo Abue con toda la seguridad del mundo. Está encerrado, le congelaron sus cuentas y su familia fue investigada. Ahora sí ya no tiene cómo ni a quién recurrir. ¿Y si...? Nada de ¿y si?, me interrumpió suavecito. No puedes vivir con miedo a lo que podría pasar. Te han pasado cosas muy duras, pero saliste más fuerte. No dejes que te quiten eso. Y tenía razón, lo sabía bien, pero aún así costaba trabajo. Al día siguiente fui a terapia. Hablé de mi ansiedad, de los miedos, del trauma que aún sigue aquí. Mi terapeuta me ayudó con herramientas. Poco a poco, conforme pasaron las semanas, el miedo fue haciéndose cada vez más chiquito. No desapareció del todo, pero con eso bastó para volver a sentirme yo, para seguir mi vida. Me gradué de prepa con honores, me aceptaron en la universidad que más quería, y por fin empecé a hacer planes para mi futuro, sin quedarme atorada en lo que ya pasó. Mamá siguió sobria, se mantuvo firme en su trabajo y cuidando sus límites. Mi papá seguía ahí, siempre haciendo el esfuerzo y mostrándose con esos pequeños detalles que, aunque parecían simples, significaban mucho. Mi hermano empezó a cambiar, se hizo de amigos, hasta entró al equipo de fútbol. Claro que todavía teníamos días complicados y seguíamos cargando con lo que nos había tocado vivir, pero poco a poco él iba sanando. ¿Y yo? Yo apenas estaba entendiendo quién era después de todo el dolor. Descubría lo que me gustaba, lo que quería para mí, quién aspiraba a ser. No era fácil ni perfecto. Había días pesados, momentos en los que parecía que las heridas no cerraban nunca, pero también llegaban días buenos, unos hasta increíbles. Había veces en las que me reía tanto que me dolía la panza, otras en las que me sentía realmente orgullosa de mí misma, y había días en que veía a mi familia entre lo extraño, lo roto y lo hermoso, y no podía evitar sentir una gratitud enorme de que, a pesar de todo, seguimos aquí. Cada quien a su manera, pero al final todos logramos salir adelante, y eso se tenía que festejar.